cambiando de tema, tenemos ahora la visita del presidente del Poder Judicial y ahora presidente de la Comisión Anticorrupción de Alto Nivel, el doctor Duberly Rodríguez. Muy buenas noches, ¿cómo está usted? Bueno, hay muchos temas que involucran al Poder Judicial, pero ya que ha asumido usted la presidencia de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, vamos a empezar por allí. La comisión ha estado últimamente en boca de todos porque ayer se reveló que la comisión también había recibido esta denuncia contra el Contralor. Y eso había sido mientras había sido el presidente anterior, Pablo Sánchez. Usted asume esta presidencia en medio de este problema. ¿Qué ha averiguado sobre ese tema, doctor Rodríguez? Bueno, lo que ayer se tomó como acuerdo fue que se solicite al señor Contralor General de la República que se abstenga de asistir a las reuniones de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. Ese es el único acuerdo, o sea, no se ha tomado el acuerdo de separarlo ni nada, porque él es miembro nato, digamos, de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. Bueno, él no, la Contraloría, claro, digamos, la Contraloría sí, pues, pero en este caso representada por él, en la persona de él. Ese es el único acuerdo que se ha tomado porque, como usted comprenderá, todas personas están amparadas por la presunción de inocencia y, por tanto, el acuerdo que se ha tomado es en tanto no se aclare su situación, pero, en fin, en todo caso está en su responsabilidad tomar la decisión que a él le parezca pertinente. Sin embargo, usted como persona que preside una comisión de alto nivel anticorrupción tiene que tener una opinión sobre los cuestionamientos que se le hacen al Contralor en este momento. No, allí como que hay una contradicción entre su calidad de juez y su calidad de miembro de una comisión así, ¿no? Porque acá sí tiene que tener opinión. Sí, claro, digamos, tengo ahora como dos competencias. Como presidente del Poder Judicial tengo que ser muy cauto en opinar sobre temas que están judicializados, pero como presidente de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción tengo un poco como más de libertad para pronunciarme, por ejemplo, en el tema, digamos, de corrupción. Entonces, a mí me preocupa obviamente esta crisis, digamos, de la Contraloría General de la República, que es el abanderado, que es la abanderada en la lucha y en la prevención contra la corrupción, y espero que esta crisis sea superada de manera pronta, pero obviamente no me corresponde a mí, digamos, poner en juego los mecanismos para superar esta crisis. En todo caso, eso ya está en manos del propio Contralor y en todo caso el Congreso de la República. El Poder Judicial, doctor Rodríguez, está muy cuestionado desde hace mucho tiempo en realidad, y a estos cuestionamientos se suman las sensaciones de que no funciona por las noticias que vemos día a día, y no es que nosotros hagamos a propósito las noticias, las cosas suceden, y lo que vemos, por ejemplo, es que se demoran mucho los procesos de todo tipo. Últimamente hemos visto casos terribles de violencia contra la mujer y muchas veces vemos que los jueces no toman medidas concretas y adecuadas para proteger a las mujeres sancionando a los agresores. Yo lo escuchaba usted en otra entrevista decir que hay una responsabilidad del Ministerio Público y otra de los jueces. ¿Puede explicar qué responsabilidad cree usted que corresponde a los jueces y cuál al Ministerio Público? Bueno, en primer lugar existen leyes sobre la violencia familiar y cómo, digamos, combatirla y reprimirla. En ese terreno, por ejemplo, se establece que quien debe otorgar las primeras medidas de protección no es ni siquiera el Ministerio Público, ni siquiera la policía, son los propios jueces. Entonces sí hay una responsabilidad. Sí, efectivamente, pero el tema es qué estamos haciendo. Y yo le pongo en su conocimiento, aunque esto ha sido ya una suerte de noticia al comienzo de año, en el mes de enero, nosotros en lo que es Vía El Salvador, Lima Sur, Corte Superior de Lima Sur, hemos implementado un plan piloto. ¿En qué consiste ese plan piloto? En un centro integrado de justicia en violencia familiar, que va a procesar las denuncias de violencia que se hagan contra niños, contra mujeres y también contra varones eventualmente. ¿Qué resultados hemos obtenido hasta ahora? Le digo, miren, el año pasado se han recibido 200.000 denuncias de violencia familiar. 200.000. Así es una suma bastante alta, ¿no? Incluso yo he informado que dentro de la carga procesal que tenemos de todos los procesos que hay en el ámbito judicial, civiles, penales, laborales, aunque parezca mentira, los temas de familia son los mayoritarios. Y la violencia parece que ocupa un enorme porcentaje. Así es. Entonces, este es un tema bastante preocupante, pero esto también nos obliga a, digamos, a proyectar una campaña pues, que nos comprometa a todos. Pero no solo una campaña, un tema de procedimientos rápidos, porque la justicia suele ser... Permítame terminar este tema de lo que nosotros como iniciativa nuestra estamos haciendo. Este módulo de justicia integrado en violencia familiar, ¿qué tiene? Tiene en primer lugar a la policía ahí mismo, tiene al médico legista ahí mismo,
tiene al equipo de, digamos, multidisciplinario encabezado por los psicólogos ahí mismo, tiene la cámara GESEL ahí y tiene a los jueces en un turno de las 24 horas del día. Vale decir, en un solo espacio, en un solo lugar, incluso tienen ludoteca para los niños que estén, digamos, con sus madres en esos centros. De tal manera que eso, ¿qué cosa? Alienta a que las madres, a que las mujeres, cuando son víctimas de esta violencia, doctor, recurran a este despacho. Y le voy a dar un dato. A partir de este mes de enero ha subido de la recepción de denuncias en un 48%. Doctor, pero lo que no funciona es la protección de las mujeres, porque claro, hay varias cosas que no funcionan en este sistema. Muchas mujeres temen denunciar, pero muchas mujeres denuncian. Por ejemplo, esta mujer que ha muerto de esta manera tan horrible, la que fue quemada, ella había denunciado, ella tenía medida de restricción. ¿Cómo es posible que este hombre no estuviera preso ya? O sea, ya había pruebas de su violencia, que ya había una orden de restricción. ¿Por qué dejarlo libre? ¿Por qué no hay procedimientos rápidos que hagan que esta gente esté detenida y presa antes de llegar a estas medidas tan extremas? Yo no conozco al detalle, digamos, la historia de ese caso, pero entiendo que probablemente, no lo conozco, no lo puedo afirmar, no se haya solicitado, digamos, una prisión preventiva, porque cuando se solicita se hace una audiencia, eso es público, y la verdad que yo no conozco exactamente qué es lo que podría haber ocurrido. Doctor, pero no salgamos del caso. Pongámonos en el caso de una persona cualquiera, una mujer cualquiera maltratada, que no necesariamente tiene que tener educación superior y menos aún tiene que tener un abogado. ¿Por qué tiene que saber ella que va a pedir una prisión preventiva? No. Una mujer que va y dice y prueba con su cuerpo, con sus golpes, con su dolor, que le han pegado, esa mujer merecería que el sistema agarre al agresor y lo detenga. Sí, escúcheme. Usted no pidió prisión preventiva, usted no presentó el recurso. No, escúcheme una cosa. Es que en el sistema de justicia peruano hay, digamos, distribución de roles, distribución de funciones. El Poder Judicial no actúa de oficio para medidas coercitivas como las que usted me señala. El Poder Judicial solamente actúa por requerimiento de las partes, y las partes pueden ser o la propia agraviada o el Ministerio Público que representa a la sociedad agraviada. Es decir, si el Ministerio Público no solicita la prisión preventiva, y usted tiene razón ahí, no necesariamente la propia agraviada lo tiene que pedir, porque como usted dice, puede ser que no sepa cuáles son sus derechos, pero en ese caso quien la está representando es el Ministerio Público. Entonces lo que está fallando es el Ministerio Público. Bueno, no quiero en este caso... Usted no lo va a decir. Vamos a dejar ese tema ahí, es un tema muy doloroso, pero algo está fallando en esa parte de la justicia gravemente, y bueno, varias cosas fallan. Vamos a hablar de un tema que también ha generado hoy día atención, y es que se ha determinado que queda al voto la decisión de invalidar las agendas de Nadine Heredia. Tenemos un tuit que ha escrito Graciela Villasís, la anterior periodista de este canal. Vamos a ver el tuit y vamos a conversar sobre eso. Ojo con esta sala presidida por el juez César Zaguanay, la misma que permitió que Nadine Heredia pudiera dejar el país en cualquier momento. ¿A qué se refiere este tuit? A que la sala que va a tener que decidir si valen o no las agendas en el tema de los juicios contra la pareja Humala Heredia es la misma que decidió levantar la restricción de salida del país, lo cual generó suspicacias, por decir lo menos. Y en este procedimiento, digamos que la parte acusadora dice que hay muchas pruebas y muchos indicios y que no deberían invalidarse las agendas. ¿Qué va a pasar con esto? Lo que está ocurriendo es que la defensa de la señora Nadine ha solicitado la exclusión del proceso penal de una prueba que son las agendas, porque consideran ellos que es una prueba prohibida, una prueba ilícita. En torno a ese pedido ya se ha realizado una audiencia a cargo del señor Concepción Carguancho, que le negó a ha negado ese pedido. Entonces él sigue considerando que es una prueba obtenida, digamos, de manera casi regular, y por tanto no la excluye del proceso. Contra esa decisión, obviamente, la parte que se considera afectada, en este caso la señora Heredia, ha interpuesto un recurso de apelación y se ha realizado ya la audiencia de apelación, y es la sala presidida por el señor César Zaguanay la que va a tomar la decisión final en este tema. Pero también le quiero decir, el hecho que el señor Zaguanay, que es el presidente
presidente de la sala en un anterior caso haya tenido una opinión, una decisión que podría ser tomada como favorable a la señora Heredia, no está comprometido, no está obligado a tener el mismo criterio en esta oportunidad. De tal manera que, respetando la independencia de los jueces, lo único que tenemos que hacer es esperar la decisión que tomen al respecto. Se ha cuestionado en este proceso que recién se pida la exclusión de las agendas cuando ya han pasado 36 meses. Eso es lo que leí. Pues, pero ese es tema de las partes que espera. Hay un tema que no es de las partes y por eso me atrevo a preguntárselo. Hay plazos y hay procesos que son información objetiva. ¿Existe un plazo para poder pedir la exclusión de una prueba en el Código de Procedimientos? Ya, miren. Porque hay plazos para presentar pruebas. Las pruebas solo se pueden presentar en determinado momento. Por lo general, las llamadas pruebas prohibidas que se obtienen violando derechos fundamentales, o sea, derechos constitucionales, por ejemplo, mediante tortura obtener una declaración, una autoinculpación, es una prueba prohibida, o obtener obtener una declaración, una conversación violando el secreto de la comunicación, eso sería una prueba prohibida. Pero, ¿cuál es la oportunidad? La oportunidad es en cualquier etapa del proceso hasta que no termine. Vale decir, mediante una audiencia de tutela de derechos, cuando estamos en la etapa de la investigación preparatoria se puede solicitar esa exclusión. Después, cuando ya el fiscal haya presentado lo que se llama la acusación fiscal, se realiza una audiencia de control de la acusación y además de admisión de pruebas ofrecidas por la fiscalía y ofrecidas por la defensa. En ese momento también pueden volver a solicitar la exclusión de la prueba. Pero si todo eso ya pasó, ¿se puede volver a pedir? O sea, mi pregunta es sobre el tema formal simplemente. O sea, si ese momento ya pasó, ¿no es cierto? El momento en que... Sí. Entonces, si ya pasó, ya no se puede pedir nada. No, es que no se da por agotado ese tema. ¿Por qué? Porque son etapas. Pero es raro, ¿no? Porque el procedimiento judicial es muy formal, es muy lleno de plazos para algunas cosas, pero para otras... Sí, pero las decisiones finales no se toman en la etapa de la investigación preparatoria, se toman en el juicio oral cuando ya se emite la sentencia. Y entonces, prácticamente lo que le quiero decir es que no existe un plazo para, digamos, para pedir estas exclusiones. Sí existen plazos, por ejemplo, para los recursos, para el recurso de apelación, para el recurso de casación, eso sí tiene formalidades muy puntuales, pero en el tema de derechos fundamentales no hay plazo. Por eso es que, por ejemplo, las acciones de amparo, las acciones de habeas corpus se pueden seguir presentando por cual no hay ninguna norma que lo prohíba. Lo cual nos recuerda que las acciones de amparo y las acciones en general de garantías continúan presentándose a veces ante jueces que no tienen nada que ver con los casos. No se va a poner fin a este problema. En el caso Utopía se acaba de presentar efectivamente, ya que usted me plantea ese caso, obviamente también para el Poder Judicial y sobre todo para mí que estoy a cargo del gobierno del Poder Judicial, me preocupan de que se estén abusando y estén proliferando las acciones de amparo, ¿no?, contra decisiones judiciales, contra resoluciones judiciales, porque lo que se está, cuando se pone una acción de amparo de esa naturaleza, se está demandando a los jueces que emitieron ya resoluciones. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacen los litigantes? Se van a los lugares más alejados y que no tienen nada que ver con así es, donde no se ha producido el hecho que presuntamente les agravia, y buscan jueces, por lo general supernumerarios, que no son titulares, con la esperanza de que ellos les amparen sus pretensiones. Entonces, con la esperanza es una manera suave de decirlo. Bueno, yo lo que ¿qué estoy haciendo? Con el equipo, con el gabinete técnico de asesores de la presidencia, estamos terminando de elaborar un proyecto de ley para reformar el Código Procesal Constitucional en el sentido de que cuando se quiera demandar la nulidad de una resolución judicial mediante una acción de amparo, se interponga la acción directamente ante una sala superior, ya no ante un juez, sino ante una sala superior que es un colegiado de 3 en el distrito judicial donde presuntamente se ha, sufrido el agravio. ¿Qué es lo que debió ser desde el comienzo? Tengo la noticia aquí y por eso es que le hice la pregunta, que en el caso de Utopía se ha destituido al juez. Ahí sí se ha tomado acción. ¿Por qué en otros casos vemos, lo hemos visto muchas veces, que no pasa eso? Que proliferan las acciones de amparo y hace poco nos llegó al otro programa donde trabajo, a Cuarto Poder, un caso de una sentencia del año 98 que hasta el día de hoy no se puede ejecutar por acciones de amparo interpuestas una sobre otra, cuestionando la sentencia del año 98, doctor Rodríguez. A ver, le digo, ¿qué hacer en esos casos? En primer lugar, las personas afectadas por la admisión de estas acciones de amparo que podríamos llamarle un poco maliciosas,
pueden en primer lugar denunciar al órgano de control interno del Poder Judicial, que es la OMA, ¿cierto? La OMA toma medidas y en este caso creo que ha tomado ya medidas. Pero también en paralelo, la OMA puede pedir la destitución de esos jueces. Pero la destitución... ¿Qué es lo que ha sucedido acá? Porque ha sido tan rápido que por eso le pregunto. No, pero lo que si ya lo han destituido, no estoy enterado exactamente del tema, si ya lo han destituido es Se ha dado por concluida la designación del juez Sergio Ríos, que admitió el habeas corpus del caso Utopía. Entonces le explico para que la ciudadanía entienda. Si un juez es titular y hace lo que se está haciendo, no se lo puede destituir. Se tiene que hacer un proceso de Se tiene que hacer un proceso por la OMA y luego derivarlo al Consejo Nacional de la Magistratura, que es el único que puede destituir. Pero en este caso, ¿por qué si se le ha dado por concluida su función? Porque es juez supernumerario. ¿Y quién es un juez supernumerario? Es un juez abogado libre que no ha pasado por ningún concurso y es invitado porque no hay un juez titular para que desempeñe un cargo. Y en ese caso, nosotros o los jueces, el Poder Judicial, sí tiene la competencia para dar por terminada su designación, que es lo que ha ocurrido en este caso. ¿Por qué necesitamos jueces supernumerarios? Porque no se cubren las plazas que están vacantes. Ese también es un tema de un proceso, porque el Poder Judicial es el que tiene que comunicarle al Consejo Nacional de la Magistratura cuántas plazas están vacantes para que se convoque el concurso. Y en ese trabajo estamos. Porque los jueces deberían ser jueces titulares de carrera, jueces titulares, jueces estables, justamente para evitar este tipo de cosas. Yo le quería preguntar, así como me dice que hay un proyecto para evitar estas acciones de amparo maliciosas, le quería preguntar si hay algún proyecto, así como hubo el tema de la flagrancia, para lograr acciones más rápidas o procesos más rápidos en casos que son evidentes. ¿A qué me refiero? Leía que, por ejemplo, a este hombre que regreso al caso del feminicidio, este hombre que ha matado a su mujer quemándola, le han dictado prisión preventiva. Y yo decía, ¿cómo que prisión preventiva? O sea, acá debería haber un juicio, perdóneme, un juicio de un día y medio y al hombre condenarlo porque no hay ninguna duda del crimen que cometió. Entonces, solo imaginarme que esto va a pasar preventiva, proceso, juicio oral, apelación, me indigna como ciudadano. Le explico. Todos los temas judiciales tienen que someterse a las reglas del Código Procesal Penal o del Código de Procedimientos Penales antiguo. Entonces, hay un proceso común, que es un proceso ordinario que tiene las 3 etapas que le he indicado: investigación preparatoria, etapa intermedia, control de acusación y juicio oral, que por lo general transcurre después de mucho tiempo. Pero también, escúcheme, pero tenemos procesos especiales, procedimientos especiales. Por ejemplo, la colaboración eficaz es un proceso rapidísimo, ¿me entiende? Pero eso se llama proceso de colaboración eficaz. ¿Qué otro tenemos? Tenemos acusación directa, tenemos proceso inmediato, aparte de lo que es la flagrancia, pero eso tiene que ser activado y tiene que ser promovido por la parte que tiene la titularidad de la acción penal, que es el Ministerio Público. De tal manera que si el Ministerio Público encuentra que ya es prueba suficiente, que ya no hay más que probar, y de repente incluso el propio investigado admite su responsabilidad, ya no tiene por qué darse todos los pasos del proceso a los que me he referido, sino un poco como que se saltan etapas y directamente se pasa al juzgamiento. Y se puede hacer en horas, ¿ah? Hay procesos inmediatos que duran 2-3 horas. Entonces, casos como ese o casos como el del señor Riera, que él mismo ha confesado que atropelló, que mató y que huyó y todo esto, no tendrían por qué durar meses. Así no tendría por qué, pero ellos mismos tendrían que someterse a ese procedimiento, incluso obtendrían ciertos beneficios porque están colaborando con la justicia para que ésta sea un poco más rápida. Y además descongestionarían el Poder Judicial. Muchas gracias por haber estado con nosotros, señor presidente del Poder Judicial, Duberly Rodríguez. Nosotros hacemos otra pausa y regresamos.